Hola a todos, esta noche vamos a sumergirnos en una historia bíblica que, a pesar de involucrar viajes largos, encuentros celestiales y una batalla con 318 criados, sí, literalmente 318, es sorprendentemente adecuada para quedarte dormido antes de que lleguen los camellos. Imagina esto, una ciudad antigua con calles de ladrillo cocido al sol, aroma a especias flotando en el aire, y el sonido persistente de martillos sobre piedra. Esa ciudad es Ur de los Caldeos. Y tú, sí, tú, estás a punto de dejarla atrás para siempre. ¿Por qué? Bueno, porque una voz sin forma te dijo que lo hicieras. Nada inquietante, ¿verdad? Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estás, dime en los comentarios desde dónde y a qué hora me estás escuchando. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. El polvo cuelga en el aire como una capa persistente sobre tu túnica. El calor de la mañana todavía no quema, pero ya promete hacerlo. Ur queda a tus espaldas, y el futuro, bueno, el futuro parece ser un desierto. Literalmente. Caminar hacia lo desconocido con tu esposa, tu sobrino, y una comitiva de personas que solo aceptaron venir porque dijiste que había tierra prometida, suena razonable, hasta que la promesa empieza a parecer más arena que tierra. Mientras avanzas, los burros cargan utensilios de cocina que no usarás por semanas y cofres con ropa ceremonial que nadie recuerda por qué empacaron. El viaje es largo, tedioso, y está lleno de esos silencios incómodos entre tú y Lot cuando los dos saben que uno ronca y el otro se hace el dormido para no discutir. Dato histórico: Manstrim, Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas de su tiempo, estaba ubicada en el sur de Mesopotamia y es famosa por su arquitectura en zigurat y sus tablillas de arcilla con registros de comercio. Básicamente, una versión antigua de una ciudad con Starbucks y Wi-Fi, sin el Wi-Fi. A cada paso, tú te preguntas si esta voz, esa que sonaba con una mezcla entre trueno distante y tus pensamientos más extraños, en verdad tiene un plan. Porque, sinceramente, llevar ganado, siervos, y toda una familia política por el desierto no parece parte de una estrategia brillante. Dato curioso, los arqueólogos han debatido si el éxodo de Abraham desde Ur fue realmente único o parte de una migración más amplia. Algunos incluso sugieren que muchas familias nobles dejaban Ur por razones climáticas, económicas o simplemente porque eran, bueno, ricos y aburridos. En las noches, bajo cielos tan estrellados que hasta tu burro parece reflexionar sobre el sentido de la existencia, tú te acuestas sobre una esterilla gastada. Sarai duerme a tu lado, murmurando sueños incomprensibles. Y tú, sin importar lo lejos que caminas cada día, sigues sin entender por qué esto no te molesta más. Quizás sea la brisa. Quizás sea que, por fin, nadie te pide pagar impuestos. Los historiadores aún discuten si el personaje bíblico de Abraham es un compuesto literario de varios líderes tribales nómadas, o una figura histórica concreta. Pero tú, acostado en medio de la nada con el zumbido de insectos como única sinfonía, no te sientes como una leyenda en formación. Te sientes somnoliento. Una piedra se cuela bajo tu esterilla. El fuego chisporrotea débilmente. Y tú piensas que, quizás, seguir una voz invisible fue una de tus decisiones más tranquilas. Un zorro se asoma en la distancia, sus ojos brillando en la penumbra, pero no se acerca. Ni siquiera él cree que valga la pena interrumpirte esta noche. Porque, seamos honestos, ni tú estás seguro de a dónde vas mañana. El sol apenas asoma cuando tú te desperezas entre telas llenas de polvo y un ligero olor a cabra. La caravana ha dormido dispersa, como si la noción de campamento ordenado solo existiera en los cuentos para niños. Algunos criados ya están encendiendo fogatas, otros intentan convencer a los burros de que caminarán otro día más, y tú simplemente observas. Las tiendas se levantan y se bajan con la mecánica lenta de quienes han hecho esto demasiadas veces. Alguien, probablemente tu sobrino Lot, se ha quejado del rocío en su manta. Otra vez. Sarai, envuelta en silencio y paciencia, bebe una infusión amarga como tus pensamientos. Avanzas entre los tuyos. Hombres, mujeres,
niños, animales, y todos ellos caminan contigo porque creyeron en tus palabras. O porque el mercado en Ur ya no era lo que solía ser. En cualquier caso, te siguen. Y cada noche, las estrellas se multiplican como promesas que aún no se cumplen. Dato histórico mainstream: las tiendas que los patriarcas usaban eran probablemente similares a las tiendas beduinas modernas, hechas de pelo de cabra tejido, resistentes a tormentas y fáciles de montar. Casas portátiles antes de que existieran las casas rodantes. Mientras los días se repiten, los pequeños detalles toman protagonismo. El ritmo de los tambores improvisados por niños inquietos. La sombra alargada de un camello estornudando. El chasquido repetitivo de cuerdas tensas al enrollar una tienda bajo viento. Hay una belleza en esta monotonía, una especie de hipnosis que solo el desierto sabe imponer. Tú pasas entre dunas sin nombre y piedras con más historia que tus bisabuelos, y a veces te preguntas si alguna de ellas ha oído también aquella voz. ¿Les habló a los cactus, a los escorpiones? Dato curioso: se han encontrado rastros de antiguos campamentos nómadas en el Negev que podrían coincidir con las rutas de estos relatos. Lo que no se ha encontrado es evidencia de si esos campamentos servían buen pan o simplemente piedras con manteca imaginaria. Pero entre todos estos viajeros, hay un problema que crece como las sombras al atardecer. No es el clima. No es la distancia. Es Lot. Él mira demasiado hacia el horizonte, hacia tierras que no son tuyas. Y tú lo sabes. Lo ves contar cabezas de ganado como quien ya planea su independencia. Lo ves ajustar su cinturón con la energía inquieta de quien prepara una excusa. Los historiadores aún discuten si Lot representa un personaje real o una forma de explicar la separación de pueblos vecinos en tiempos antiguos. Pero tú no necesitas teorías. Tú necesitas espacio. Menos discusiones entre pastores. Menos, tu camello se comió mi arbusto. Y definitivamente menos miradas de Lot hacia el valle que parece demasiado verde para ser real. Esa noche, tú duermes poco. El viento arrastra sonidos de rocas sueltas y hojas secas. El fuego cruje. Y tú imaginas, por un segundo, cómo sería la vida si Lot simplemente se tropezara accidentalmente con una caravana egipcia y se quedara allá para siempre. Una broma, claro. Más o menos. Al amanecer, tú decides. Y esa decisión no suena como trueno, ni como voz celestial. Es simplemente tu voz. Un basta. Lot tomará su camino. Tú, el tuyo. Porque incluso en la tierra prometida, no hay suficiente espacio para tanta tensión silenciosa. El momento llega con menos dramatismo del esperado. Tú y Lot están parados sobre una colina, mirando un valle que parece sacado de una postal exótica, con ríos serpenteantes, campos que brillan bajo el sol, y ciudades que reflejan una especie de prosperidad inquietante. Elige, le dices. No con rabia, sino con ese tono que solo aparece cuando uno ha dormido mal sobre una piedra durante varias semanas seguidas. Lot no tarda en apuntar. Su dedo señala directamente hacia el valle del Jordán, hacia Sodoma y Gomorra. Ciudades bulliciosas, llenas de oportunidades, y probablemente, también, de vendedores que gritan demasiado y precios inflados. Tú asientes. Porque es mejor así. No más quejas sobre ovejas robadas. No más discusiones sobre quién llegó primero al pozo. No más suspiros pasivo-agresivos durante las cenas. Dato histórico mainstream: el Valle del Jordán ha sido históricamente una de las regiones más fértiles del antiguo Cercano Oriente, un imán natural para asentamientos y comercio. Y, aparentemente, para sobrinos con gusto cuestionable. Lot parte con su séquito. Tú lo observas alejarse como quien ve a alguien subirse a una montaña rusa sin cinturón. No puedes detenerlo. Solo puedes esperar que sobreviva a la experiencia, o que al menos no te culpe cuando no lo haga. Y mientras las tiendas de Lot se pierden en la distancia, el silencio regresa. Pero no es un silencio incómodo. Es uno que se parece mucho a la paz. Una paz tan extraña que incluso tus camellos parecen respirar más lento. Dato curioso: algunos estudiosos sostienen que Sodoma y Gomorra podrían haber estado ubicadas cerca del actual Mar Muerto,
en una zona geológicamente inestable con evidencia de actividad sísmica antigua. Lo que explica bastante sobre lo que eventualmente sucederá ahí, pero no nos adelantemos. Con Lot fuera del cuadro, tú vuelves a tu rutina. Montar tiendas. Pastorear ganado. Evitar discusiones sobre quién quemó el pan. Pero en las noches, cuando el cielo parece tocar el suelo, una voz regresa. Esa voz. Ella no se había ido, solo había estado esperando el momento adecuado. Te promete cosas. Muchas cosas. Tierras tan extensas como para perderte. Descendencia tan numerosa como el polvo bajo tus pies. Tú escuchas, y por alguna razón, no ríes. Quizá porque, después de todo lo vivido, esas promesas suenan menos ridículas que antes. Quizá porque el polvo ya está en tus sandalias, en tu barba, en tu alma. Los historiadores aún discuten si la figura de Lot representa simplemente un símbolo de ruptura cultural o una referencia a conflictos reales entre tribus vecinas. Pero para ti, es más simple, él eligió su camino. Y tú, el tuyo. Esa noche, tú caminas solo. Solo tú y el viento, que no hace preguntas. El cielo no ofrece respuestas, pero ofrece estrellas. Muchas. Y cada una, dices tú, representa un posible futuro. Y por primera vez en semanas, tú duermes profundamente. Sin ronquidos ajenos. Sin discusiones sobre hierba. Solo tú, el cielo, y una promesa que empieza a sentirse menos absurda. Te despiertas con la sensación de que algo va a pasar. No es el clima, el cielo está limpio, ni una nube con ambiciones. No es el ganado, están tan aburridos como siempre. Es otra cosa. Algo en el aire, algo que cruje entre las piedras, algo que huele a pan recién hecho pero también, a misterio. Y no tarda en revelarse. En plena tarde, mientras tú y Sarai comparten un almuerzo sencillo, pan plano, un poco de queso, y la eterna discusión sobre si ese burro es tuyo o de alguien más, aparecen ellos. 3 figuras en el horizonte. Caminan sin apuro, con ese paso que solo tienen los que saben exactamente a dónde van, o que no tienen absolutamente ningún apuro. Tú los invitas a quedarse. Porque así se hacía. Porque así lo enseñaron. Porque en medio del desierto, cualquier excusa para compartir comida es buena. Les das agua para lavarse los pies, les ofreces sombra, y ordenas que se prepare pan fresco. Es todo muy hospitalario. Y muy sospechoso. Porque hay algo raro en cómo te miran. Como si te conocieran de antes. Dato histórico mainstream: en muchas culturas semíticas antiguas, la hospitalidad no era solo una cortesía, sino una obligación sagrada. Rechazar a un viajero podía considerarse un crimen moral, y a veces hasta una sentencia de muerte. Así de en serio se lo tomaban. Tú observas a Sarai preparando el pan. Lo hace con rapidez y cierta dignidad silenciosa. No sabe quiénes son estos hombres, pero tampoco parece importarle. Ella lleva años lidiando con visitas inesperadas y promesas vagas. 3 más no harán la diferencia. Los invitados comen, beben, y de pronto uno de ellos dice algo que congela el aire: el año que viene, Sarai tendrá un hijo. Tú no sabes si escupir el vino o mirar a Sarai. Ella no dice nada. Pero en la penumbra de la tienda, tú alcanzas a escuchar una risa contenida. No una carcajada. Una de esas risitas que uno suelta cuando quiere ser educado pero no puede evitar pensar: claro, y también voy a correr una maratón sobre arena caliente. Dato curioso: hay textos apócrifos y midrashim que describen esta escena con mucho más detalle, incluso mencionando que comieron, cuántos panes se hornearon, y si hubo o no cabrito en la mesa. En serio, alguien se tomó el tiempo para escribir la receta completa. Tú vuelves a mirar a los 3 hombres. Uno de ellos te mira de vuelta, con esos ojos que no parpadean lo suficiente. No sabes si sientes confianza o terror. Pero sabes una cosa: lo que acaba de decir, lo dijo con una seguridad imposible. Los historiadores aún discuten si esta visita representa una teofanía, una aparición directa de Dios, o simplemente una narrativa literaria que buscaba reforzar la idea del nacimiento milagroso de Isaac.
Tú, por tu parte, solo sabes que la tarde se ha vuelto muy silenciosa. Demasiado. El sol baja. Las sombras se alargan. Los tres hombres se despiden y se alejan por donde vinieron, dejando tras de sí el aroma tenue del pan y una conversación que no se podrá deshacer. Tú y Sarai no hablan del tema, esa noche. Tú te acuestas mirando el cielo. Y por primera vez, empiezas a imaginar un niño. No uno que corre en sueños, sino uno real. Uno con arena en los pies, risas ruidosas y preguntas molestas. Uno que cambiaría todo. El aire nocturno es espeso, como si las estrellas se hubieran acercado demasiado y no quisieran irse. Tú duermes mal, no por incomodidad física, aunque ese guijarro debajo de tu manta insiste en existir, sino por algo más profundo. Una promesa repetida. Una idea persistente. Una posibilidad que nunca habías tomado en serio. Y entonces, ahí estás. Caminando solo entre las tiendas, mientras todos duermen. A lo lejos, el murmullo bajo del viento entre las palmas. En tu pecho, un pulso extraño. Como si alguien más estuviera respirando contigo. De repente, lo sientes. Esa presencia otra vez. La voz sin garganta. No hay truenos, no hay fuego. Solo un murmullo en tu oído, como si el aire te hablara directamente. Mira el cielo. Tú levantas la vista. Las estrellas están ahí, tan numerosas que contarla una por una sería como, bueno, como tratar de entender a Sarai cuando ha tenido un mal día y no quiere hablar de ello. Mira el polvo bajo tus pies. Miras también. Así será tu descendencia. Dato histórico mainstream, la promesa de descendencia tan numerosa como las estrellas o el polvo aparece varias veces en el texto bíblico. Es una forma poética común en el antiguo Oriente Próximo para expresar grandeza y abundancia, muy en línea con las costumbres de hipérboles épicas. Y tú no respondes. Porque no sabes qué decir. Porque tu esposa ya ha pasado la edad de pensar en bebés. Porque tú mismo te despiertas con quejidos de rodillas y el deseo de dormir 5 minutos más sin que un burro te mastique la túnica. Pero sigues mirando el cielo. Dato curioso, algunos comentaristas antiguos se preguntaban si en verdad Abraham intentó contar las estrellas, o si se trataba más bien de una instrucción simbólica. Una especie de, mira, es tanto que ni lo intentes, pero qué bonito se ve, ¿verdad? Los historiadores aún discuten si estos pasajes fueron escritos como parte de una tradición oral más antigua que luego fue recopilada en forma escrita. Algunos incluso plantean que hubo varias fuentes editoriales combinadas, cada una con su propia versión de la promesa. Tú no sabes nada de eso. Tú solo sabes que algo en tu interior se ha aflojado. Que quizás, después de todo, el viaje no fue para encontrar una tierra, sino para encontrarte a ti mismo dentro de una promesa absurda. Regresas a tu tienda, el cuerpo cansado, la mente flotando. Sarai duerme, tranquila por fuera, pero tú sabes que algo también se ha movido dentro de ella. Aunque lo niegue. Aunque ría. Aunque finja que solo estaba escuchando por accidente. Al día siguiente, hay una nueva energía en el campamento. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Incluso los camellos parecen caminar con un poco más de ritmo. Tú lo atribuyes al cielo de anoche. O tal vez al hecho de que, por primera vez, empezaste a creer que algo imposible podría ser inevitable. Y aunque sigues siendo tú, con tus dudas, tus arrugas, tu sandalia rota del pie izquierdo, te sorprendes a ti mismo sonriendo al pensar en ese futuro niño. Quizá lo llames Isaac. O quizá se llame como el primer nombre que escuches cuando se te caiga una olla de barro y alguien grite desde la cocina. A medida que el sol se eleva sobre el campamento, tú observas cómo los criados se organizan. Bueno, organizan es una palabra generosa. En realidad, lo que hacen es tropezarse con sogas, discutir sobre el desayuno y fingir que no escucharon cuando pediste que alguien reviera las reservas de agua. Pero hoy no es un día cualquiera. Hoy, tú tienes un plan. Un plan inusual. Porque han llegado noticias, Lot ha sido capturado. Sí,
el mismo Lot que eligió la tierra con jardines, ríos y vecinos dudosos. Resulta que esos vecinos no eran exactamente campeones de estabilidad política. Unos cuantos reyes locales se enojaron con otros reyes locales. Hubo una guerra. Una guerra con nombres complicados, territorios polvorientos y demasiadas banderas. En medio de todo eso, Lot fue tomado prisionero, junto con sus bienes, su familia, y probablemente su burro favorito. Y ahora, te toca decidir. ¿Ignorar al sobrino que eligió mal? ¿O preparar una operación de rescate nocturna con un equipo improvisado? Spoiler, eliges la segunda. Dato histórico mainstream, las alianzas tribales en el antiguo cercano Oriente eran volátiles. Pequeños reinos y ciudades-estado se enfrentaban constantemente, lo que daba lugar a frecuentes conflictos de escala variable. El episodio del rescate de Lot refleja este contexto geopolítico complejo. Tú reúnes a tus hombres. No son soldados. Son pastores. Cocineros. Tipos que saben afilar cuchillos, pero para cortar queso. Y sin embargo, uno a uno, 318 de ellos se ponen de pie. Tú los cuentas, 2 veces. 3 veces. Porque, honestamente, ¿cuántas veces en la vida alguien tiene exactamente 318 personas listas para una misión de rescate? Dato curioso, algunos estudiosos sugieren que el número 318 podría ser simbólico o representar algo más que un censo literal. En la tradición judía, hay quienes vinculan este número con valores numéricos, gematría, del nombre del sirviente más cercano a Abraham. El campamento se transforma. Tú caminas entre los hombres mientras atan sandalias, afinan lanzas torcidas y se pasan garrafas de agua con más miedo que sed. Les hablas con voz calmada. Nada de discursos heroicos. Algo como, no moriremos esta noche, probablemente. A lo mucho, nos esguinzamos un tobillo. Los historiadores aún discuten si este relato tiene una base histórica o es una representación teológica de la fidelidad divina en acción. Pero tú, en este momento, no piensas en simbolismos. Piensas en logística. En mapas mentales del terreno. En cómo no roncar durante la emboscada. La noche llega. La luna apenas alumbra el camino. Tú conduces la tropa sin tambores, sin cánticos, sin épica. Solo respiraciones tensas y pisadas contenidas. En tu mente, repasas el plan una y otra vez, flanqueo, sorpresa, rescate. Fácil. ¿Qué podría salir mal? Un hombre a tu lado estornuda. Tú lo miras. Él susurra, fue el polvo. Tú asientes. No vale la pena responder. Llegan al campamento enemigo poco antes del amanecer. Todo está en silencio. Bueno, casi. Hay ronquidos. Hay algún que otro burro inconforme. Pero ningún guardia alerta. Nadie esperando una mini milicia liderada por un pastor con sueños de rescate. Tú levantas la mano. El ataque comienza. ¿Y entonces? No hay gritos. No hay caos. Solo confusión del enemigo, pasos rápidos, sogas cortadas y tú empujando a Lot, medio dormido, fuera de su tienda. Él intenta hablar. Tú le tapas la boca. Después, susurras. Y así, contra toda probabilidad, lo logras. Rescatas a Lot. Con 318 criados, sandalias sueltas y una historia que, francamente, nadie te creería si la contaras así sin contexto. El regreso es largo, pero mucho más animado que la ida. Lot va cabizbajo, montado sobre un burro prestado, con la expresión de quien acaba de soñar que lo secuestraban, y al despertar, descubrió que en efecto lo secuestraron. Tú, por tu parte, caminas delante del grupo. No como un héroe triunfal, sino como quien sabe que el verdadero reto no fue la misión, sino convencer a Sarai de que saliste en medio de la noche con 318 criados sin avisar. El sol empieza a calentar, y el paisaje se va abriendo paso entre parches de vegetación, piedras, y ese mismo polvo que nunca termina de irse. Los criados ríen entre sí,
intercambian anécdotas exageradas, y uno incluso insiste en que vio un león escapando del campamento enemigo. Tú no lo contradices. Porque si alguien quiere sentirse valiente, que lo sea. Dato histórico mainstream, el rescate de Lot aparece en el capítulo 14 del Génesis y representa uno de los pocos episodios bélicos protagonizados por Abraham. El relato tiene estructura militar y nombres específicos de reyes, lo que ha llevado a muchos a considerarlo una adición posterior al texto original. Mientras caminas, repasas en tu mente los detalles de lo que acaba de ocurrir. Y, por supuesto, aparece la pregunta inevitable, ¿por qué hiciste todo esto por Lot? No lo sabes del todo. Porque sí, era tu sobrino. Pero también era, bueno, Lot. El hombre que eligió una ciudad problemática, discutía sobre pozos y nunca lavaba su propia vajilla de barro. Aún así, fuiste por él. Quizás porque, a veces, las promesas que haces no tienen lógica. No vienen con cláusulas. Simplemente están ahí, y uno las cumple. Aunque eso implique entrenamiento militar improvisado en medio del desierto. Dato curioso, en algunas tradiciones rabínicas, se especula que Abraham ya había entrenado a su gente en tácticas básicas de defensa, especialmente porque vivían en una región inestable. Pero incluso con entrenamiento, no se espera que un pastor se convierta en comandante táctico nocturno. Y lo lograste. Sin grandes pérdidas, sin monumentos. Solo con voluntad, algo de suerte, y un poco de insomnio estratégico. Los historiadores aún discuten si este evento refleja un acontecimiento real o es una alegoría sobre el poder de la fe frente a fuerzas más grandes. Algunos incluso proponen que el relato fue insertado como una muestra de la influencia regional de Abraham en su época. Tú, sin embargo, simplemente quieres dormir. Al acercarte al valle de regreso, ves que hay movimiento. Un grupo se aproxima. No enemigos. Más bien, figuras con túnicas largas, rostros cubiertos por sombras y una especie de energía que hace que todos los criados bajen el tono de sus chistes. Uno de ellos camina hacia ti. No lleva armas. No parece soldado. Pero tiene esa postura de alguien que está acostumbrado a ser escuchado. Tú te detienes. Y ahí, en ese cruce entre polvo y tensión, se abre una nueva escena. La batalla quedó atrás. Pero, como suele ocurrir en tu vida últimamente, siempre hay alguien más esperando con algo que decir. Y tú, por supuesto, no puedes simplemente seguir caminando. Porque lo siguiente que vas a escuchar, va a sonar más a altar que a conversación. La figura que se aproxima lo hace con una calma desarmante. Sus pasos no levantan polvo. Su túnica cae perfectamente, sin arrugas, como si acabara de salir de una sesión de fotos divina. En sus manos, pan y vino. Sí, pan y vino. No armas, no mapas, no títulos de propiedad. Solo pan. Y vino. Se presenta como Melquisedec, rey de Salem. Y sacerdote también. Un combo inesperado. Como si el alcalde de tu pueblo también fuera el que oficia bodas, reparte la comida y canta en los funerales. Tú no sabes muy bien qué hacer. Así que simplemente, escuchas. Melquisedec te bendice. Lo hace en nombre de un Dios altísimo, o uno que, curiosamente, también parece ser el mismo que te habló aquella vez en medio del silencio polvoriento. Y antes de que puedas formular una pregunta coherente como, ¿tú también lo escuchas?, o, ¿por qué tienes tanto pan si estás solo?, él te entrega el vino y se queda esperando. Tú aceptas. Porque, sinceramente, después de rescatar a Lot y caminar todo el camino de regreso, un poco de pan y vino no suena nada mal. Dato histórico mainstream, Melquisedec es una de las figuras más misteriosas del Antiguo Testamento. Se le menciona solo brevemente, pero su presencia es tan enigmática que siglos más tarde, en textos como Hebreos, se le menciona como un modelo sacerdotal eterno, sin genealogía conocida. Un personaje bíblico que aparece, bendice, y desaparece. Tú intentas descifrarlo mientras masticas en silencio. Este hombre no pide nada. No exige sacrificios. No pronuncia sermones. Simplemente, reconoce lo que has hecho.
Reconoce quién eres. Y eso, más que la bendición en sí, es lo que más te desconcierta. Dato curioso, en algunas tradiciones gnósticas y esotéricas, Melquisedec es interpretado como un ser celestial o incluso una manifestación divina temporal. Pero aquí, para ti, él es solo un hombre sereno con una mirada que atraviesa siglos. Los criados te observan con discreción. Lot también, medio escondido detrás de un burro, como si esperara que lo regañes por haber causado todo esto. Pero tú estás demasiado absorto en ese instante con Melquisedec como para pensar en represalias. Los historiadores aún discuten si Salem es realmente Jerusalén en su forma más antigua. Algunos afirman que Salem significa paz, y que esta figura representa un vínculo entre lo divino y lo terrenal, antes incluso de que existieran los sacerdocios formales del pueblo hebreo. Sea como sea, tú sientes que este encuentro cambia algo. No como una epifanía ruidosa, sino como una piedra lanzada al agua que forma círculos lentos, pero inevitables. Cuando Melquisedec se despide, lo hace sin dramatismo. Simplemente se da media vuelta, como si tuviera otro lugar al que ir. O quizá, simplemente, ya no necesitara quedarse. Tú lo ves alejarse hasta que su túnica blanca se mezcla con la luz del horizonte. Y ahí te quedas tú. Sosteniendo pan y vino. Sintiendo que acabas de compartir una comida que nadie entendería si se la contaras. Bueno, excepto Sarai. Ella entendería. Aunque cegueramente añadiría un comentario tipo, ¿y no se te ocurrió traerme algo también? La brisa sopla. El día continúa. Y tú caminas con pasos más lentos, como quien acaba de recibir algo que todavía no puede nombrar. Apenas has terminado de procesar la escena con Melquisedec, cuando se presenta otro personaje. Y bueno, no trae pan. Ni vino. Ni paz. Es el rey de Sodoma, y tiene una expresión entre ansioso y ligeramente pegajoso, como si quisiera un favor y supiera que tú ya lo intuyes. Se acerca con pasos amplios, agitando su capa como si el viento lo aplaudiera, y sin siquiera preguntar cómo estás. Después de todo, tú acabas de rescatar a parte de su ciudad, suelta. Dame las personas, quédate con los bienes. Ajá. Así, sin anestesia. Tú lo miras. No por sorpresa, sino por cansancio. Porque la verdad, ni siquiera te interesa su oro, ni su incienso barato, ni los vestidos bordados con lentejuelas que claramente no sobrevivirán una noche de tormenta en el desierto. Dato histórico mainstream: en la antigüedad, cuando un aliado rescataba a una ciudad o tribu de la destrucción, era común que los botines fueran negociados o incluso tomados como tributo. Lo que Abraham hace aquí, rechazarlo todo, es notablemente contracultural para la época. Tú levantas una mano, con calma. No tomaré ni una correa de sandalia. Sí, eso dijiste. Porque incluso tus frases rechazan bienes con estilo. Tu lógica es simple, no quieres que nadie diga que te hiciste rico por la generosidad sospechosa de un rey de Sodoma. Ni ahora, ni nunca. Preferirías seguir usando túnicas remendadas y beber vino diluido antes que deberle algo a un hombre que parece perfumado con intereses. Dato curioso: la frase, ni una correa de sandalia, ha sido interpretada como una forma de enfatizar una negativa absoluta, una hipérbole digna de los sabios orientales. En términos modernos, sería como decir, ni una pestaña postiza me llevo de aquí. Los criados, algunos de ellos que ya estaban hojeando posibles túnicas nuevas entre el botín, se encogen de hombros. Tú les das lo justo, una parte razonable, su paga, su descanso. Y lo entienden. Porque a estas alturas, todos han empezado a notar que tú no eres un jefe cualquiera. Los historiadores aún discuten si esta escena se agregó posteriormente para reforzar el carácter moral de Abraham o si refleja una política tribal real de independencia frente a potencias urbanas decadentes como Sodoma. Tú, por tu parte, simplemente no quieres tener nada que ver con ese tipo. El rey de Sodoma se va. Ofendido, quizás. Aliviado, probablemente. Porque en el fondo, hasta él sabe que tu negativa es una bendición disfrazada, no te entrometes en sus asuntos, no tomas su oro, no exiges lealtad. Te vas igual que llegaste, con arena en los pies y silencio en los labios.
De regreso al campamento, tú sientes algo que no esperabas, ligereza. No por el botín perdido, sino por la claridad ganada. Por la certeza de que puedes elegir qué tipo de historia quieres contar. Y tú has decidido que la tuya no incluirá adornos prestados, ni reyes viscosos, ni glorias compradas. Solo tiendas, caminos, y la voz que aún, a veces, aparece cuando menos lo esperas. La noche cae con más calma que de costumbre. El cielo, ese techo infinito al que ya te has acostumbrado, parpadea con miles de luces que no emiten sonido, pero que parecen decir algo. Tú estás solo otra vez. No por falta de gente, sino porque todos parecen respetar esos momentos en los que te alejas del campamento para mirar la oscuridad de frente. Y es en una de esas noches que sucede algo nuevo, otra vez. Te adormeces junto al fuego, con el cuerpo exhausto y la mente vagando entre recuerdos del rescate, el pan, el rey que olía a perfume barato, y las estrellas. Y ahí, justo en ese entre sueño y vigilia, escuchas la voz. La misma de antes. Firme. Familiar. Un susurro sin garganta. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Tú asientes en el sueño, como si fuera lo más lógico. Pero luego, en voz baja, respondes. ¿Y qué me vas a dar? No tengo hijos. Todo esto, se lo quedará Eliezer, el de Damasco. Dato histórico mainstream, en las costumbres semíticas antiguas, cuando un hombre no tenía descendencia, podía designar un siervo fiel como su heredero legal. Esto aseguraba la continuidad de su linaje y la administración de sus bienes. Eliezer es el nombre que tú tienes en mente. Porque es competente, leal, seamos sinceros, no ronca. Pero la voz no responde con fórmulas legales. Te pide salir. Mirar el cielo. Otra vez. Contar las estrellas, si puedes. Y luego te lo dice con claridad, tendrás un hijo. Un heredero nacido de ti. Y no solo uno, tu descendencia será innumerable. Dato curioso, este es uno de los primeros episodios en la Biblia donde se menciona la fe como algo que se acredita como justicia. Más adelante, en tiempos muy posteriores, este concepto será usado como base para toda una doctrina religiosa. Pero en este momento, para ti, solo es un acto de creerle a una voz invisible bajo un cielo inmenso. Los historiadores aún discuten si este episodio representa una narrativa independiente luego integrada al relato mayor, o si fue el punto de partida teológico del llamado pacto abrahámico. Pero para ti, en esta noche, lo que importa no es la estructura del texto. Es el fuego. La promesa. El silencio. Y luego, algo aún más extraño. Se te pide preparar un ritual. Tomas animales, una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola, un pichón, y los partes por la mitad, colocando cada mitad frente a la otra. Lo haces sin preguntas, como si tus manos ya supieran los pasos antes que tu mente. Es un ritual antiguo. Uno que se hacía para sellar pactos inquebrantables. Como si al caminar entre los animales partidos, dijeras, que me pase esto a mí si rompo mi promesa. Tú esperas. El día se va. Y justo cuando el sol desaparece, cae sobre ti un sueño profundo. Pero no reparador. Es un sueño denso, pesado, como si la oscuridad misma se hubiera sentado en tu pecho. En medio del sueño, ves humo. Una antorcha encendida. Un horno humeante. Y ambos pasan entre los animales partidos. No tú. Ellos. Como si esa presencia invisible dijera, yo me encargo. Tú solo cree. Y tú, crees. Dato curioso, este tipo de pacto, caminar entre las piezas de un sacrificio, era una práctica legal conocida en varias culturas antiguas del Medio Oriente. Se ha encontrado evidencia similar en textos de Mari y en tablillas asirias. Cuando despiertas, todo sigue igual. Pero no es igual. No por fuera, sino por dentro. Tú sabes que algo se selló esa noche. No en piedra. No en escritura. Sino en humo y fuego. En fe y silencio.
Los historiadores aún discuten si esta escena es una reelaboración literaria posterior para justificar el derecho de Abraham a la tierra. Pero para ti, esta fue la noche en que el futuro dejó de ser una posibilidad y se volvió una responsabilidad. Tú recoges las cenizas. Apagas el fuego. Y regresas al campamento. Un paso a la vez. Los días que siguen parecen volver a la rutina, tiendas que se montan y desmontan, burros que se escapan justo cuando crees haberlos atado bien, y Sarai que, cada tanto, suspira fuerte sin explicación, lo cual siempre significa que algo está por venir. Y efectivamente, algo viene. Pero no del cielo esta vez. Sarai te llama. Te sientas frente a ella, ya preparado para otro monólogo sobre lo injusto de la vida nómada, o las arrugas nuevas que no tiene con quién comentar. Pero en lugar de eso, dice: mira, tú quieres un hijo. Yo ya no puedo. Pero Agar sí puede. Silencio. Agar es su sierva egipcia. Joven, fuerte, silenciosa, demasiado silenciosa, ahora que lo piensas. Tú parpadeas. No estás seguro de haber escuchado bien. Ve con ella. Que tenga un hijo contigo. Ese será tu heredero. Y tú, claro, haces lo que cualquier hombre haría frente a una propuesta así, entras en pánico por dentro, mantienes la cara neutral por fuera, y dices algo como, si estás segura. Dato histórico mainstream: en muchas culturas antiguas, especialmente entre las clases altas, si una esposa no podía concebir, era costumbre que ofreciera a su sierva para tener un hijo en su lugar. Legalmente, ese hijo sería considerado de la esposa, no de la sierva. Lo cual, en la práctica, siempre era mucho más complicado. Y así, sin rituales, sin fuegos celestiales, sin promesas divinas, tú pasas una noche con Agar. Poco tiempo después, ella está embarazada. Y las cosas se complican. Agar empieza a caminar con la espalda más recta. Mira a Sarai con una mezcla entre lástima y leve desafío. No dice nada, pero lo dice todo. Sarai, por su parte, deja de hablar durante las comidas. Tú intentas mediar, como siempre, pero es como si hubieras metido la mano entre dos brasas vivas. Dato curioso: el nombre Agar podría significar forastera o la que huye, lo cual termina siendo bastante apropiado. Algunas tradiciones incluso la consideran una figura venerada, madre de una nación y símbolo de fuerza silenciosa. Un día, Sarai estalla. Te acusa de todo, por supuesto. Aunque fue su idea. Tú haces lo que todo hombre en tu posición haría, la miras con resignación y dices: haz con ella lo que creas mejor. Y lo hace. Agar, maltratada, humillada, termina huyendo al desierto. Los historiadores aún discuten si este relato refleja una tensión histórica entre israelitas e ismaelitas, descendientes de Ismael, el hijo de Agar, o si representa una advertencia simbólica sobre los límites del control humano en los planes divinos. Pero tú, en ese momento, no estás pensando en historia. Estás mirando el cielo otra vez. Preguntándote si esa voz sigue ahí. Si aún te habla. Porque todo se está complicando, y tú no pediste esto. Bueno, más o menos sí, pero no así. Mientras tanto, Agar, sola en el desierto, tiene su propio encuentro. Una voz le habla. Le dice que regrese. Que su hijo será fuerte. Que tendrá una multitud de descendientes. Ella lo llama El Roy. El Dios que me ve. Y regresa. Cuando el niño nace, tú lo llamas Ismael. Ismael llora. Y tú lo cargas en brazos. No es el hijo de la promesa. No aún. Pero es tu hijo. Carne de tu carne. Y por primera vez, en mucho tiempo, tú sonríes sin pensar en estrellas ni pactos. Solo en él, el tiempo pasa. No en grandes sacudidas, sino en pequeños gestos, la forma en que Ismael aprende a caminar descalzo sobre arena caliente sin quejarse, o como tú y Sarai comparten comidas otra vez sin que el silencio lo diga todo. El campamento sigue creciendo, como si tus tiendas fueran raíces y tus animales ramas. Y sin embargo, algo sigue pendiente.
Una tarde calurosa, tú estás revisando las sogas de una tienda cuando todo se detiene. No literalmente. Pero sí de esa forma extraña en que el tiempo parece inclinarse cuando algo extraordinario está por ocurrir. La presencia regresa. Esa voz. Esa intensidad sin volumen que no necesita gritar. Solo está. Y dice algo que no esperabas, camina delante de mí y sé perfecto. Tú tragas saliva. Porque una cosa es seguir instrucciones vagas. Otra muy distinta es ser llamado a la perfección. Pero no se detiene ahí. Voy a renovar mi pacto contigo. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Tú asientes. Porque si uno va a tener una vida complicada, por lo menos que empiece con un cambio de nombre. Y Sarai, también cambia. Ahora será Sara. Dato histórico mainstream, en la cultura semítica antigua, cambiar el nombre era más que un gesto simbólico, implicaba una nueva identidad, un destino renovado. El cambio de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, es clave en la narrativa bíblica. Y como si los nombres nuevos no fueran suficientes, llega la parte más peculiar. La señal del pacto. Circuncisión. Sí. Eso. Tú parpadeas. Tal vez pensaste que se referían a un nuevo brazalete, o a pintar la tienda de otro color. Pero no. La señal será en la carne. Personal. Íntima. Definitiva. Y tú lo aceptas. Con un gesto lento. Sin drama. Porque cuando uno ha hablado con fuego y seguido voces invisibles, el pudor se vuelve relativo. Dato curioso, la práctica de la circuncisión ya existía en otras culturas del Medio Oriente, pero en el relato bíblico se convierte en una marca exclusiva del pacto entre Dios y Abraham. Es un gesto de identidad nacional, religiosa y espiritual. Tú reúnes a los hombres. Todos. Desde Ismael hasta el último siervo egipcio que probablemente aún no ha terminado de entender por qué está aquí. Les explicas. Ellos no huyen. Bueno, uno sí lo considera. Pero se queda. Y así, en una jornada que probablemente nadie quiera recordar con demasiados detalles, el pacto se sella. No en piedra. No en humo. Esta vez, en piel. En sangre. En compromiso irreversible. Los historiadores aún discuten si este episodio refleja una codificación ritual posterior, destinada a reforzar la identidad del pueblo hebreo frente a sus vecinos. Pero para ti, no hay antropología ni política. Solo obediencia. Y dolor. Bastante dolor, en realidad. Sara observa desde lejos. Su expresión es la de quien sabe que las cosas están cambiando, pero aún no entiende cómo. Ismael no pregunta nada. Aún es joven. Pero tú sabes que, en su futuro, esta marca dirá más que 1000 palabras. Esa noche, el campamento está en silencio. No por misticismo. Por reposo. Por compresas frías. Y tú, acostado boca arriba, piensas en la voz. En las estrellas. En la promesa. Y te repites, con una leve sonrisa y algo de sarcasmo. Perfecto. Claro. Facilísimo. El sol golpea con esa intensidad que solo el mediodía en el desierto sabe ofrecer. Tú estás sentado a la entrada de tu tienda, más por costumbre que por necesidad. A tu lado, una jarra de agua tibia que ya no refresca. Frente a ti, el horizonte tembloroso, como si el aire estuviera a punto de derretirse. Y entonces los ves. 3 figuras, otra vez. Caminando hacia ti desde lejos. No corres. No te escondes. Solo te pones de pie, como si supieras, como si una parte de ti ya hubiera reconocido esos pasos antes. Te inclinas. Les ofreces agua. Les pides que se queden. Insistes en lavarles los pies, preparar pan, traer un ternero. No porque lo necesiten. Sino porque tú lo necesitas.
Porque cuando los mensajeros regresan, no se los deja pasar como si fueran comerciantes. Se los atiende con pan fresco, leche, y el mejor ternero que pueda sacrificar antes de que se derrita por el calor. Dato histórico mainstream: la hospitalidad en tiempos bíblicos era más que costumbre. Era código sagrado. Un anfitrión era responsable por la seguridad, el alimento, y la honra de sus invitados. No hacerlo era impensable. Sara escucha desde la tienda. Como siempre. Es su talento, oírlo todo sin parecer presente. Y entonces viene otra vez la frase. El año próximo, Sara tendrá un hijo. Silencio. De ese que pesa. Que no suena, pero duele. Y entonces, la risa. Sara se ríe. No fuerte. No a carcajadas. Pero lo suficiente como para que lo notes. Una risa breve, seca. Como si la esperanza le hubiera hecho cosquillas en una costilla oxidada. Tú no la culpas. Dato curioso, la risa de Sara ha sido interpretada de muchas formas: incredulidad, ironía, nervios, incluso amargura. Pero lo cierto es que, por años, todo lo que había sentido era vacío. Reír era inevitable. Uno de los visitantes pregunta por qué se rió. Y tú sabes que él lo sabía. Siempre lo supo. Porque estos no son viajeros comunes. De hecho, probablemente no sean humanos en absoluto. ¿Recuerdas aquel horno humeante? Sí. Lo mismo. Otra vez. Están aquí. Y esta vez, el anuncio no es para ti. Es para ella. Los historiadores aún discuten si esta visita es una repetición literaria de la anterior, redactada por otra fuente y luego combinada, o si representa un momento distinto con nuevos matices. Pero en esta tienda, con este calor, y esta risa, todo se siente definitivo. Tú observas a Sara, que ahora se ha quedado en silencio. Pero su rostro ha cambiado. Ya no es la risa incrédula. Es el rostro de quien ha sido vista, escuchada, involucrada. Porque por primera vez, la promesa no es solo para ti. Es para ella también. Después de la comida, los visitantes se levantan. Miran hacia Sodoma. Y tú sabes que algo más está a punto de comenzar. Pero por ahora, te quedas con esa imagen: pan compartido, leche servida, y una risa inesperada flotando aún entre las cortinas de la tienda. El sol empieza a bajar, y con él se alargan las sombras de los visitantes. Ya no están sentados, ni conversando de hijos y panes. Ahora miran hacia el sur, hacia donde las llanuras descienden y los cielos se oscurecen incluso antes del atardecer. Allí, en la distancia, está Sodoma. Tú caminas con ellos. No por curiosidad. Por instinto. Como si algo en ti supiera que la historia de Lot aún no ha terminado. Uno de ellos, el que ya sospechas no es solo un mensajero, decide compartir contigo lo que planea hacer: visitar Sodoma. No como turista, claro. Sino como juez. Tú te detienes. ¿Y si hubiera 50 justos?, preguntas. Él asiente. Por 50, la salvaría. Y entonces empieza el regateo más sagrado de la historia. 50. 45. 40. 30. 20. 10. Cada número, una plegaria. Cada número, una esperanza de que haya aunque sea un puñado de decencia en aquella ciudad donde Lot decidió plantar su tienda y su corazón. Dato histórico mainstream: esta escena de negociación entre Abraham y Dios es única en la literatura del antiguo Medio Oriente. Retratar a un ser humano intercediendo con tanta osadía frente a la divinidad era inusual, y muestra una relación profundamente íntima entre el protagonista y su Dios. Tú insistes. No por Sodoma. Sino por Lot. Por su familia. Porque aunque a veces te cueste admitirlo, todavía te importa. A veces. Dato curioso: algunos comentaristas han señalado que Abraham se detiene en 10 porque ese era considerado el número mínimo para formar una comunidad justa.
Otros especulan que no pudo ir más allá simplemente porque no creía posible que ni siquiera hubiera eso. Los historiadores aún discuten si este pasaje es teología envuelta en narración, o si realmente fue una forma primitiva de expresar el deseo humano de justicia y misericordia coexistiendo. Tú no discutes. Tú solo ruegas. Finalmente, el visitante se detiene. Promete, si encuentra 10 justos, perdonará a toda la ciudad. Y se va. Tú te quedas allí, mirando el horizonte. Sientes el viento cambiar. Sientes el calor endurecer. Y por primera vez en mucho tiempo, temes. No por ti. Por Lot. Por las decisiones que toman aquellos a quienes amamos, incluso cuando no podemos entenderlas. Regresas al campamento. Sara no pregunta nada. Pero te sirve un poco más de pan. Y tú, con cada mordisco, piensas. Ojalá haya 10. El amanecer llega como si alguien hubiera corrido una cortina de fuego sobre el horizonte. El cielo no canta, ni sonríe. Solo se tiñe. De rojo. De naranja. De algo que no es paz. Tú abres los ojos. No porque alguien te despierte, sino porque algo dentro de ti no te deja seguir durmiendo. Un presentimiento espeso. Una sombra que no viene de las nubes. Y entonces, lo ves. A lo lejos. Justo en la dirección donde queda Sodoma. Una columna. No de humo de fogata. No de polvo de caravana. Es más alta. Más lenta. Más inevitable. El corazón se te encoge. No tienes noticias, pero lo sabes. Lo sabes. Sodoma ha caído. Tú no sabes cómo. Pero intuyes el porqué. Dato histórico mainstream, hay múltiples teorías arqueológicas sobre la ubicación y destrucción de Sodoma. Algunos sitios cerca del Mar Muerto han mostrado evidencia de destrucción súbita, posiblemente por terremotos, incendios o eventos cósmicos como explosiones aéreas. Aunque no hay consenso, la leyenda permanece incrustada en la memoria colectiva. No hay mensajes. No hay mensajeros. Solo humo. Tú te sientas en silencio. No corres hacia allá. No montas un camello. No organizas un segundo rescate. Porque hay momentos que no se deshacen. Hay historias que terminan sin aplausos. Sarai se sienta a tu lado. No dice nada. Tampoco tú. Pero dentro de ti, hay una grieta nueva. Porque aunque intercediste. Aunque rogaste. Aunque contaste hasta 10, no hubo 10. Quizá ni 5. Y sin embargo, la vida sigue. El campamento se mueve. Las tiendas se bajan. El ganado balbucea su rutina. Ismael corre con la torpeza alegre de quien aún no sabe que el mundo puede colapsar de un día para otro. Tú observas a Sara. Está más callada. Pero también más firme. Como si una decisión se hubiera tomado dentro de ella, sin palabras. Dato curioso, algunas versiones posteriores del relato incluyen detalles sobre la esposa de Lot y su conversión en estatua de sal. Más allá del símbolo, algunos estudiosos creen que esta imagen pudo nacer de formaciones geológicas reales en la región, erosionadas por el viento y el tiempo. Tú decides no mirar más hacia el sur. Has aprendido que hay paisajes que uno no necesita volver a ver. Los historiadores aún discuten si este relato sobre Sodoma es un registro histórico deformado, una advertencia moral o un texto político disfrazado de cuento. Para ti, ahora, no es ninguna de esas cosas. Es humo. Es silencio. Es Lot. Es una promesa que, pese a todo, sigue en pie. Porque la voz que te habló bajo las estrellas, la que hizo pacto contigo entre animales partidos y brasas flotantes, la que cambió tu nombre y el de Sara, no se ha ido. Ella aún susurra, aunque ahora lo haga en pausas largas. Y tú, con cada paso, sigues adelante. Una tienda más. Una fogata más. Un día más.
Porque aunque todo parezca perdido, todavía falta nacer la risa. Y así, mientras el último rastro de humo se desvanece en la distancia, tú recoges las cuerdas de tu tienda con manos que ya no tiemblan. Porque sabes que el viaje no ha terminado. Que a pesar del cansancio, a pesar del silencio, y a pesar de los caminos que no volverás a recorrer, aún queda algo por cumplirse. Ismael duerme. Sarai te mira de reojo. La arena se enfría lentamente bajo la noche que regresa, como si el mundo quisiera pedirte perdón por todo lo que mostró hoy. Respiras hondo. Una vez. Dos. El cielo, ya despejado, parpadea otra vez con sus viejas estrellas. Las mismas que intentaste contar aquella noche en que todo comenzó. Ya no las cuentas. No hace falta. Porque ahora sabes que no es la cantidad lo que importa, sino la promesa detrás de cada punto de luz. Te recuestas. El viento sopla con la cadencia de una canción sin letra. El polvo se acomoda en las costuras de tu túnica. Y la noche, finalmente, te envuelve como un abrazo largo. Sí, ha sido un viaje. Con pan. Con vino. Con humo. Con pactos. Con dudas. Con pasos torpes y decisiones que nadie entendió del todo. Pero también con fe. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente para dormir tranquilo. Hasta mañana, viajero. Fin del guión. Dulces sueños.